Vamos a estar compartiendo hoy el título que le puse al estudio que vamos a tener es Cultivando el amor en el matrimonio. Eso es una de las cosas que quiero que tengan en cuenta, es que a veces puede llegar a ir rápido, pero no se preocupen si no alcanzan a llenar. No quiero que se distraigan, qué dijo, qué pongo, qué hecho, para que no pierdan el hilo. Yo acá tengo una que está completo, está toda completita. Entonces, cualquier cosa, si no alcanzan a escribir, tienen el machete, pueden venir y lo copian. Pero para que no haya, para que no se distraigan. Pero sí es bueno que ustedes ahí van a tener más o menos el orden de cómo va a ir esta enseñanza. Y como dije, vamos a estar aprendiendo a cultivar el amor en el matrimonio. Y no soy un experimentado, así como ustedes, yo estoy aprendiendo exactamente lo mismo. Dios va a hablar a mi corazón como habla siempre cuando se predica su palabra. Así que vamos a estar orando realmente para que sea el Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, enseñándonos y abrir nuestra mente para que podamos entender realmente su palabra. Padre, te damos gracias porque vamos a estar estudiando tu palabra y vamos a estar estudiando, Señor, este tema de cómo cultivar el amor tuyo, Señor, en el matrimonio. Padre, asistínos a través de tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, que también uses mi vida y que mi vida también sea impactada por tu palabra, Dios. Te necesitamos, Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo continuamente para poder llevar a cabo también este caminar junto con nuestras esposas o esposos. Señor, te exaltamos y te damos toda la gloria solamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muchos matrimonios hoy día viven realmente de una manera individualista, como el mundo. El mundo hoy es individualista. Ambos hoy muchas veces trabajan simplemente porque quieren trabajar y ganar más dinero para poder repartir y decir mi dinero, tu dinero. O en algunos casos, muchas veces, que algunos tienen posibilidad, mi auto, tu auto. Y así podemos ver, y ustedes sabrán y conocerán de muchos matrimonios, cómo es mío y tuyo. Mío y tuyo. Pero también ambos buscan su autosatisfacción, su autogratificación en la otra persona. Un esposo demanda que la esposa lo ame o viceversa. Una esposa pretende, y exige que su esposo la ame para ser satisfecha. Siempre están mirando cuánto me da él, cuánto me da mi esposo, cuánto me da mi esposa. Las demandas realmente es dame, 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 dame. A veces también podemos ver trueques. Yo te amo o te doy esto a cambio de vos me amás o me das aquello otro. Siempre, siempre es así. Y todo esto es por el individualismo y el egoísmo que uno tiene. Y el individualismo no es más ni menos que el egoísmo en su máxima expresión. Eso es lo que es el individualismo. Lamentablemente, esto se ve en matrimonios cristianos. Olvidando que el matrimonio es un pacto donde ambas personas se comprometieron a dar y a darse el uno al otro. Todos nosotros sabemos que el matrimonio fue instituido por Dios. Fue instituido por Dios
y de una manera preciosa. Veamos ahí en Génesis 2, por ejemplo. Si quieren, ustedes saben el relato, si quieren lo pueden buscar. Pero si nosotros observamos Génesis 2, cuando Dios hizo a Adán, lo formó del polvo de la tierra. Cuando Dios hizo a Adán, lo formó del polvo de la tierra. Él modeló al hombre y luego ¿qué hizo? Sopló aliento de vida. Pero lo interesante es, fíjense, que cuando se habla de la mujer, se dice ¿qué cosa? Que tomó del hombre una de sus costillas y de una manera tierna y perfecta, Dios cierra esa carne del hombre y forma a la mujer. ¿Y qué hizo cuando formó a la mujer de la costilla del hombre? La trajo al hombre. Y ahí Adán exclama, hay una exclamación al ver a su mujer. Si nosotros leemos ahí Génesis 2, 23, podemos ver la exclamación. Me gustó mucho cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional, porque dice en Génesis 2, 23, dice, el cual exclamó, hablando de Abraham, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Realmente el relato que nos habla tanto Génesis 1 y Génesis 2 es un relato precioso. Ahora, yo me ponía a pensar y me puse una pregunta para mí. Y esto va para los hombres. ¿Exclamamos como Adán lo hizo al ver a nuestras esposas? ¿Exclamamos de la misma manera al ver a nuestras esposas como Adán lo hizo? Pero ¿qué pasa? Es que Adán entendió que era parte de él. Adán entendió que era parte de él. Y de esa manera iba a poder llevar a cabo la administración de lo que Dios le había ordenado. Eso es lo que había entendido Adán cuando la vio. Al ver, aparte de su hermosura, al ver que fue creación de Dios porque fue sacada de él, que se la traje, él pudo comprender también eso, que tenía una ayuda idónea y que iba a llevar a cabo la administración de lo que Dios le había ordenado. Y fíjense ahí en Génesis 1:26, que ahí lo dice. Dice, fíjense que primero podemos ver Génesis 1:26 hablando de los dos, hombre y varón y mujer, y después vemos el desarrollo, cómo sucedió en Génesis 2. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces, para llevar a cabo la administración de un hogar, la administración del matrimonio, la administración de todo, absolutamente todo lo que Dios nos ha dado, debemos primeramente entender que solos no podemos llevar a cabo esta tarea. Solos no podemos llevar a cabo esta tarea. Se necesita trabajar en conjunto. Se necesita trabajar en conjunto. ¿Por qué? Porque Dios lo determinó así. Dios lo determinó así y es lo mejor. Dios vio que era bueno y bueno en gran manera. Dios lo determinó. El trabajo de la administración de todas las cosas que Dios nos ha dado se hace de una manera en conjunto. Claro, obviamente que hay excepciones.
Obviamente que hay excepciones, como por ejemplo en el caso de las personas que tienen cónyuges inconversos, o que son padres solteros. Pero este acontecimiento no lo debemos ver como un simple hecho de la creación. No lo tenemos que ver simplemente como un hecho de la creación. Moisés, al escribir esto, el cual obviamente Dios lo inspiró por medio de su Espíritu Santo, seguramente que no tenía ni idea que esto, lo que estaba ocurriendo con Adán y Eva, esto iba o estaba prefigurando algo que iba a acontecer y que se cumpliría en Cristo. Fíjense ahí en Efesios capítulo 5. Pablo le habla a los hombres en el versículo 25. Le habló a las mujeres, ahora Pablo les habla a los hombres. 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Mis hermanos, ¿alcanzamos a ver la similitud que hay entre Efesios 5 y Génesis 2? Fíjense lo precioso, la comparación que Pablo está haciendo. Primero, en Génesis nosotros podemos ver que Dios hizo caer en sueño al hombre. ¿Para qué? Para que de su costado saque su costilla y forme una mujer. De la misma manera, Cristo tuvo que morir. Y para saber si murió, fue abierto en su costado. Y por medio de su sacrificio y de su sangre, y por esa abertura, ¿qué pasa? Ahí fue creada la esposa, la iglesia. Dios formó a la mujer con una parte del hombre. Y cuando Dios formó a la mujer, ¿qué hizo? Se la presenta, se la lleva a Él. Y Pablo dice, ahí dice de Cristo con la iglesia, a fin de presentársela a sí mismo. Adán exclama a ver a la mujer y reconocer que es parte de él. Y comienza a amarla, a cuidarla, a sustentarla. Así como Cristo a la iglesia. Pero lo más precioso es que nosotros como matrimonios somos parte el uno del otro. De la misma manera que la iglesia es parte de Cristo. Fíjense ahí versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y Pablo culmina con una expresión. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. Mis hermanos, el matrimonio no solo es la institución creada por Dios entre el hombre y una mujer. Es la representación misma en el mundo, en la relación y unión Cristo y la iglesia. Eso es lo que representa el matrimonio en el mundo. Representa la relación y la unión de Cristo con la iglesia.
Eso es lo que representamos cuando estamos casados. Ahora, muchas veces nosotros cuando vemos todo eso, inmediatamente comenzamos a levantar objeciones. Objeciones. ¿Y cómo podemos combatir las objeciones que nosotros mismos levantamos contra esta verdad? Pero primeramente veamos algunas objeciones. Por ejemplo, no puedo sujetarme a mi esposo o amar a mi esposa. ¿Por qué? Porque no lo siento. No lo siento. O no puedo sujetarme a mi esposo porque no me demuestra cariño. O no puedo amar a mi esposa porque no me respeta. O es muy terco o es muy terca, o etcétera. Nosotros somos fabulosos en levantar objeciones. Levantar objeciones. Pero ¿cómo podemos cambiar este sentir? Obviamente, trayendo a la memoria lo que estuvimos viendo recién. Trayendo a la memoria lo que estuvimos viendo recién. Nosotros lo que le mostramos al mundo es cuando un esposo y una esposa se unen, y cristianos obviamente, lo que están representando al mundo es la relación y la unión entre Cristo y la iglesia. Si ambos son cristianos, debemos recordar que estamos representando la unión entre Cristo y la iglesia. La unión entre Cristo y la iglesia. Ahora, no querramos cambiar la actitud o el carácter del otro para así después darnos a nosotros. Porque eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros somos expertos en ver los defectos de nuestro cónyuge y querer corregirlo. Expertos somos para eso. Expertos. Pero ¿qué dice el Señor Jesús en Mateo 7, del 1 al 6? Fíjense, dice, no juzguéis para no ser juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y te despedacen. Este pasaje no está hablando de no juzgar correctamente. No está hablando de no juzgar correctamente, porque el discípulo puede hacer esto. Por eso está el versículo 6. ¿Cómo va a dar a alguien las cosas santas y valiosas sin antes juzgarla? Pero la aplicación que nosotros debemos ver está en los versículos 3 al 5. Esa es la aplicación que nosotros debemos ver cuando se trata del matrimonio. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, ¿qué dice? Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Antes de mirar los defectos y pecados de mi esposa o de mi esposo, nosotros debemos examinarnos primeramente a la luz de la palabra de Dios. Y ver así si yo en verdad y delante de Dios estoy cumpliendo mi rol. Eso es lo primero que nosotros debemos hacer. Antes de mirar los defectos y los pecados de mi cónyuge, yo debo examinarme primeramente a la luz de la palabra de Dios. No puedo quitarle la paja del ojo de mi cónyuge si yo tengo un pedazo de viga en mis ojos que no me dejan ver absolutamente nada.
Debemos cuidarnos, hermanos, debemos cuidarnos de levantar nuestro dedo acusador contra mi esposo o mi esposa. Debemos cuidarnos. Pero ¿qué más podemos hacer? Inmediatamente después de examinarnos honestamente, hay otro principio bíblico que tengo que aplicar antes de levantar mi dedito. Y eso lo podemos ver en Efesios 5. Fíjense, Efesios 5, versículo 1 y versículo 2. Sed, pues, ¿qué cosa? Imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo debemos ser? Imitadores de Dios como hijos amados. Así debemos ser. ¿Y cómo debemos andar? El pasaje es claro, dice en amor. Ahora, ¿cuál es la comparación que Pablo hace con respecto al amor que debemos tenernos? ¿Cuál es esa comparación? Como el de Cristo. Esa es la comparación. Como el de Cristo. No como las novelas. No con un sentimentalismo que muchas veces está fundado en mis emociones. Y esas emociones muchas veces, ¿qué son? Son endebles, son inconstantes y me pueden llevar una mala jugada. Debo amar como Cristo. Ahora, ¿qué es lo que hizo Cristo por nosotros pecadores? Dice que Cristo nos amó. ¿Y qué más? Y se entregó a sí mismo. Nos amó y se entregó a sí mismo. También, entonces, después de ¿qué? De examinarme a la luz de la palabra de Dios, honestamente, e imitar el amor de Cristo, debo recordarme, no creerme más justo que mi esposa o mi esposo. Porque muchas veces eso también lo que hacemos. Nos creemos más justos que mi esposa o mi esposo. Entonces, eso no debe pasar. ¿Qué dice la segunda parte ahí de Primera de Pedro 3:18? La segunda parte dice: el justo, hablando de Cristo, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Él murió. Entonces, estos son los anteojos correctos con los que tenemos que ver a mi cónyuge. Así como él o como ella son injustos, yo también debo verme injusto delante de Dios. Ambos somos injustos delante de Dios. El único justo en todo el cosmos es Cristo, quien se dio por mí y por mi esposa. Es el único justo. Ahora, por Él, tanto mi esposa como yo somos justos. Pero no es por nuestros propios méritos. Así yo no puedo creerme más justo que mi esposa o mi esposo. No puedo creerme más justo que mi esposa o mi esposo. Porque si somos justos ambos, somos porque hay un solo justo y es Cristo. Ahora, el amor práctico que debe reinar en el hogar, ¿cuál es? Es el amor demostrado por Dios en la cruz del Calvario a mi favor. Ese es el amor práctico que debe reinar en el hogar. Es el amor demostrado, no es un amor abstracto, mis hermanos. O sea, el amor de Dios no es un amor abstracto. Por eso nuestro amor no tiene que ser sentimental, que es abstracto. Mi amor tiene que ser demostrado como Dios lo hizo en la cruz del Calvario a mi favor. Ese es el amor que debe reinar.
Ahora, ¿cómo podemos llevar a cabo todas estas tareas prácticas para cultivar el amor dentro del matrimonio? Bien, en primer lugar, cuando nosotros vemos ahí en la carta de Efesios, capítulo 5, a partir del versículo 22 hasta el 33, Pablo viene hablando y le dice, ¿no? Esposas, sujétense a sus maridos. También dice, maridos, amen a sus esposas. Estos mismos versos vienen conectados con el versículo 18. Estos versos de que habla del amor que tiene que tener un esposo hacia su esposa como Cristo y de la sujeción que tiene que tener una esposa como la iglesia se sujeta a Cristo, viene conectado al versículo 18 de Efesios 5. ¿Y qué dice Efesios 5, 18? No os embriaguéis con vino, el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. No podemos hacer absolutamente nada, mis hermanos. No podemos hacer absolutamente nada si no estamos controlados por el poder del Espíritu Santo. Nada vamos a poder hacer. Nada. Obviamente que controlados no quiere decir que vamos a ver visiones o vamos a tener un éxtasis o nos vamos a caer o qué sé yo, todas las cosas esas que se inventan. Eso no significa estar controlados por el Espíritu Santo. Tenemos un ejemplo y es el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que siendo Hijo de Dios, siendo Dios Hijo, se sometió como hombre en todo a la dirección del Espíritu Santo. Como hombre, el Señor Jesús se sometió en todo al Espíritu Santo. Eso lo podemos ver, si quieren después lo pueden ver en Lucas 4. Nosotros podemos ver ahí que inmediatamente en su bautismo el Espíritu Santo desciende sobre él. Cuando fue llevado al desierto, el Espíritu Santo lo envía al desierto. Cuando salió del desierto, vino con el poder del Espíritu Santo y comenzó su ministerio público. Cuando entra a la sinagoga y abre el libro de Isaías, él dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Jesús no hizo absolutamente nada, sino solamente como hombre en dependencia del Espíritu Santo. Ahora, si Él siendo Dios, se sometió a la dirección del Espíritu como hombre perfecto, ¿cuánto más nosotros, siendo imperfectos y teniendo pecado remanente, no vamos a estar controlados por el poder del Espíritu Santo? Si Jesús siendo Dios y hombre perfecto se sometió a la dirección del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros que somos imperfectos y con pecado remanente no vamos a necesitar el poder del Espíritu Santo? Para eso Dios nos dio de su Espíritu Santo. ¿Cuál es una de las funciones de Él? Recordemos que una de las funciones del Espíritu Santo es ¿qué? Es darnos testimonio de Cristo. Nos hace recordar todo lo que Jesús hizo e enseñó. Cosas por las cuales debemos estar siempre pensando todos los días, pensando en lo que Cristo enseñó y lo que Cristo hizo. Podemos ver ahí, para confirmar, Juan 15:26. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él dará testimonio acerca de mí. Ahora, otra de las formas de combatir nuestras objeciones realmente carnales y deseos cerrados de querer corregir antes de tiempo a nuestro cónyuge, como si nosotros fuésemos el Espíritu Santo, tenemos que leer Gálatas 5:16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mis hermanos, esto no es mágico.
Esto no es mágico. Debemos ser llenos de la palabra de Dios para saber cuáles son los deseos carnales y de esa manera morir a ellos. Es la única manera. Debemos ser llenos de la palabra de Dios para saber cuáles son los deseos carnales y de esa manera morir a ellos. Colosenses 3:16 dice eso. La primera parte dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. En vosotros. Y dice que la palabra de Cristo debe abundar, debe morar en abundancia, debe rebosar en nosotros. Entonces podemos decir que ser controlados por el Espíritu Santo está íntimamente conectado con ser llenos de la palabra de Dios, para que el Espíritu me traiga a la memoria lo que es bueno, agradable y perfecto, y así hacer morir mis deseos egoístas que son pecados y darme por completo a mi cónyuge. Eso es lo que debemos hacer. ¿Es fácil hacer esto? No. No es fácil hacer esto. Pero el camino del cristianismo, ¿qué es? Es morir más y más a los deseos carnales, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Pero con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa podemos hacer para cultivar el amor en el matrimonio? Bien, podemos ver también ahí Efesios 6, versículo 10 al verso 12. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjense que este versículo, el versículo 10, comienza con un ¿qué? Con un por tanto. O más bien, con un por tanto. Esto quiere decir que lo que Pablo venía escribiendo desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6-9, que son todas las cosas que un cristiano debe hacer, no lo podremos llevar a cabo si no nos fortalecemos con las fuerzas del Señor. En otras palabras, si no nos fortalecemos con las fuerzas del Señor, ¿qué va a pasar? Vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Este versículo 10 es clave, al igual que el versículo 18 de Efesios 5. Es clave, mis hermanos. Cuando nosotros vemos mujeres, sujétense a sus esposos, maridos amen a sus esposas, hijos, sujétense a sus padres, a los esclavos que obedezcan a sus patrones, o ámense unos a otros, el que hurte más. O sea, son todas cosas que nosotros debemos hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? Por medio del control del Espíritu Santo. ¿Y por qué más? Y fortaleciéndonos en el poder, dice, de su fuerza. Mis hermanos, una tarea para el hogar. Fíjense y estudien lo que es el poder de las fuerzas de Dios. Pablo empieza en el capítulo 1, que así lo levantó a Cristo con el poder de su fuerza. Esa fuerza es la que nosotros tenemos que estar pidiéndole a Dios. Entonces, ¿qué debemos poner en práctica según el verso 10? Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Se acuerdan Zacarías 4:16? ¿Qué dice Zacarías 4:16? No es con ejército ni con espada. ¿Y cómo se hace? Más con su Santo Espíritu. Más con su Santo Espíritu. Si nosotros queremos hacer con nuestra fuerza de voluntad, estamos fritos. Vamos a fracasar. Pónganle el sello.
van a fracasar. Lo podrán hacer bien si son fuertes y son moralmente buenos, un día, 2 días, un año, pero pónganle la firma que van a fracasar. Esto se lleva a cabo solamente fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso la oración es el medio que Dios nos dejó para llevar a cabo estas obras. Sin sus fuerzas no podemos hacer nada. Por eso debemos orar. Por eso debemos orar. Para llevar a cabo esta relación entre el esposo y la esposa. Debemos orar y pedirle la fortaleza y el poder de la fuerza del Señor. Si no, vamos a fracasar. ¿Qué más podemos ver en este pasaje? Dice que debemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Vestirnos de toda la armadura de Dios. ¿Y cómo se hace esto? Obviamente esto no es, como muchas veces he escuchado, y me he visto con la armadura de Dios, y tomo el yelmo de la salvación. No es esos gritos así. No es una oración. No es una oración. Pablo lo desarrolla en los versos siguientes y está relacionado en recordar que recibimos ¿qué? La verdad. ¿Qué más? Fuimos justificados. ¿Qué más? Tenemos el Evangelio. ¿Qué más? Hay fe en nosotros por medio de su Espíritu y tenemos la palabra de Dios. Es recordar. Recordar. Es así es como nos vestimos de la armadura de Dios. Recordar todo lo que Dios hizo en Cristo a nuestro favor. Es recordar. Pero hay algo importante que dice ahí el verso 12. Y ahí yo creo que les puse que ahí ustedes deben completar y poner ahí esposo o esposa. ¿Cómo dice Efesios 6? Dice, porque no tenemos lucha contra mi esposo o mi esposa, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Mis hermanos, para que, como esto queda grabado también, no estoy agregando ni quitando nada. ¿Saben lo que estoy haciendo? Aplicando este pasaje. Porque acá dice contra carne y sangre. ¿Y qué es carne y sangre? Es personas. Entonces, aplica a lo que nosotros estamos diciendo. Mi enemigo no es mi esposa. Mi enemigo no es el esposo. No son ellos nuestros enemigos. Y debemos verlos así. Muchas veces es mi carne. Mis hermanos, es mi carne muchas veces. Y sobre todo el enemigo de nuestras almas. Es el diablo que nos asedia constantemente para hacernos ver que nuestros cónyuges son nuestros enemigos. Eso es lo que está pasando siempre. Y tenemos que estar atentos. Finalmente dice Pablo, ahí en el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No solo debemos orar por nosotros, para llevar a cabo nuestro rol, o cuando nos cueste cumplirlo. O cuando no cumplamos lo que es la palabra de Dios. Nosotros debemos orar por nosotros. Pero no solamente ser egoístas en esto y orar simplemente por nosotros. Sino también que debemos orar fervientemente por nuestra esposa o por nuestro esposo. Fervientemente debemos orar. Mis hermanos, yo estoy hablando acá en un contexto que los dos son cristianos. Fervientemente debo orar por mi esposa y mi esposo para que él también pueda cumplir su rol. Fíjense que todo esto, lo que nosotros tenemos que poner en práctica. La pregunta es, ¿cómo debemos orar? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo debemos orar? Dice, en todo
tiempo. En todo tiempo. En todo tiempo. Entonces, fíjense, mis hermanos, antes de levantar mi dedo acusador contra mi esposa o mi esposo, todo lo que tenemos que poner en práctica. Todo lo que tenemos que poner en práctica. ¿Qué aprendimos hasta aquí? En primer lugar, pudimos ver que el matrimonio es la institución que Dios formó entre un hombre y una mujer y Él los unió. Por eso Jesús en una parte dice, y nadie los puede desunir. Estamos unidos. Y para el mundo, mis hermanos, es muy importante esto, para el mundo somos el reflejo de la unión y la relación entre Cristo y la iglesia. No poca cosa. No poca cosa. Así es como debemos ver el matrimonio, mis hermanos. Eso es lo que Dios tenía pensado desde el principio, desde la creación. Yo cuando estaba estudiando este pasaje, mis hermanos, me sorprendía que la iglesia aparece en Génesis 2, cuando Adán cae en sueño y es quitada del costado, y así nace la mujer cuando Dios saca del costado. Me sorprendía ver la similitud y cómo Pablo lo aplica en Efesios 5. Ese es el plan de Dios. Y cuando nosotros nos unimos en matrimonio, mis hermanos, realmente es algo glorioso. Estamos representando, aunque sea imperfectamente, mis hermanos, porque no vamos a ser perfectos en representar la relación entre Cristo y la iglesia. Imperfectamente. Por eso nosotros debemos aplicar todo esto continuamente. Pero estamos representando al mundo el reflejo de la unión y la relación entre Cristo y la iglesia. Después vimos cómo podemos cambiar ese sentir que se levanta en nosotros para no hacer lo que debemos hacer con nuestros esposos o esposas. Primero lo que teníamos que hacer es no querer corregir algo de mi cónyuge antes de que tengo que hacer, antes de levantar mi dedito acusador. Antes debo hacer 8 cosas. Ser yo examinado por la palabra de Dios. Fui examinado por la palabra de Dios. ¿Qué más tengo que hacer? Recordar cómo Cristo me amó y se entregó por mi pecador. Ya me lo recordé. ¿Qué más tengo que hacer? Ser controlados por el Espíritu Santo. Soy controlado por el Espíritu Santo. Sed llenos de la palabra de Dios. Continuamente leyendo la palabra de Dios. No hay instante libre que tenemos. No malgastarlo con la televisión. No malgastarlo con la computadora. Ser llenos de la palabra de Dios. En quinto lugar, ya soy lleno de la palabra de Dios. Fortalecerme con el poder de la fuerza de Dios. Porque si no, todo lo que hice anteriormente no sirve si no estoy fortalecido con el poder de su fuerza. Porque si no, lo voy a hacer con mi propia fuerza. En sexto lugar, vestirme de su armadura. Séptimo, no pensar que mi cónyuge es mi enemigo. 8, orar continuamente para que Dios cambie mi carácter. Mis hermanos, eso es lo más importante. Para que Dios cambie mi carácter primeramente. Por mi esposo, después mi esposa y por todos aquellos hermanos que son esposos. Porque cuando nosotros oramos, inmediatamente oramos por el otro para que Dios lo cambie. No, mis hermanos. Una de las cosas que nosotros hablamos con Romina es algo pasa, es porque Dios está cambiando mi carácter. Mi carácter. Y yo tengo que orar por mi carácter. No por el carácter de agarré inmediatamente a acusar. Y después de haber aplicado estos principios sin dejar ninguno de lado, recién ahí puedo corregir a mi esposo o a mi esposa. Recién ahí puedo corregir a mi esposo y a mi esposa. Mis hermanos, esto nos revela nuestro corazón. La asquerosidad
que hay todavía en nuestro ser. Ese pecado remanente que arrastramos y hacemos morir, tenemos que hacer morir todos los días. Nos vamos a dar cuenta que el 99,9% de los problemas en el matrimonio soy yo. En el caso de mi matrimonio, en el caso de ustedes, son ustedes, ¿no? Pero soy yo. Primeramente debo ver cómo Dios debe corregirme a mí. A mí. Ahora, ¿qué pasa con aquellos creyentes que tienen un esposo o una esposa inconverso? Deben de saber que en el momento de su unión son una sola carne, como cualquier matrimonio. También se aplican los consejos prácticos que dimos recién. Sea que tengan un esposo o una esposa inconverso, estos 8 consejos y los demás se aplican a aquel creyente. Lo que difiere es que los dos no son un reflejo de la unión y la relación entre Cristo y la iglesia, porque obviamente uno es inconverso, entonces no reflejan eso. Eso es lo que difiere de todo lo que estamos hablando. Pero sí, en el caso que una mujer sea cristiana, ella es el reflejo de cómo se sujeta la iglesia a Cristo para testimonio de su esposo. Y en el caso de un esposo cristiano, él es el reflejo de Cristo como cabeza de la iglesia, amándola, cuidándola, sustentándola para testimonio de su esposa. Y obviamente acá no me podía olvidar que tenemos mujeres viudas. ¿Cómo aplica esto a las mujeres viudas? Tienen la tarea de orar por cada matrimonio para que reflejemos a Cristo. Y los hermanos solteros se están preparando para esto. Cuando Dios, hermanos y hermanas solteros, se están preparando para esto. Cuando Dios les traiga a su esposa o su esposo, esto es lo que primero que deben aplicar. Como hoy decía, no es fácil, mis hermanos. Pero tenemos a su Espíritu Santo, Dios nos dejó la oración y nos podemos fortalecer con las fuerzas de nuestro Dios. Con la fuerza de nuestro Dios. Es maravilloso, mis hermanos, oremos unos por otros para que podamos tener matrimonios fortalecidos en la palabra de Dios. Unidos, mis hermanos, unidos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque primeramente no nos has dejado solos, sino tenemos tu palabra, tenemos tu Espíritu Santo, tenemos una iglesia en que podamos, Señor, orar unos por otros. Gracias porque, Señor, tu palabra es clara y te pedimos que nos ayudes, Señor. Y que podamos reflejar como matrimonio, Señor, a Cristo y a la iglesia. Esa relación perfecta, esa unión perfecta, poder reflejarla al mundo, Señor. Ayúdanos, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu sustento, Señor. Gracias porque si nosotros fallamos y pecamos o nos enojamos con nuestro cónyuge o tropezamos, tenemos el perdón, Señor. Gracias. Que podemos ir a ti, pedirte perdón y tú nos limpias, nos restauras para seguir caminando. Gracias porque tu palabra dice que abogado tenemos a Cristo nuestro Señor. Gracias, Señor. Gracias porque no son cargas pesadas a nosotros, porque no estamos solos. Tu Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros para ayudarnos. Fortalece, Señor, a aquellas hermanos que tienen sus esposos o esposas inconversos. Te pedimos que puedan ser luz, sal, sostenerlas, Señor, y que en el nombre de Jesús te pedimos por las almas de esos esposos o esposas,
para que puedan venir al conocimiento de la verdad, puedan arrepentirse de sus pecados, Señor, y entregarse a ti. En el nombre de Jesús.